ya estás grabando. ¿Vale? ¿Te lo pongo a pantalla completa? Sí. Lo pongo aquí, ¿no? Vale, voy a quitar esto. Cuando quieras parar, le das a... ¿Vale? Estás grabando, cuando quieras parar, a este botón. ¿Vale? Te quito esto para dentro de esto y ya estás. Muchas gracias. Buenas tardes todo el mundo. Estamos aquí en una charla organizada por el Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales, INHD, y su proyecto ERC Postdata sobre estandarización y análisis computacionales de poesía. Y tenemos hoy a Nadia Plantin-Lescas, que es doctoranda en la Bexorville de la Universidad París 4, Sorbonne, y ella trabaja en estilometría sobre Góngora, además de otros temas relacionados. Entonces, bueno, en el Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales, uno de los temas que nos interesan es la estilometría, así como otras aplicaciones computacionales para el estudio de la poesía y literatura en general. Y por eso nos pareció su trabajo interesante y de ahí esta charla de hoy. Por cierto, hablando de la estilometría, decir que es una de las áreas en las que trabajamos, en las que se da un curso en el laboratorio. Está aquí Antonio Robles, que es el profesor de ese curso. Pero bueno, vamos a dejar a María Plantin que nos presente su exposición de hoy sobre aportes de la extracción de motivos sintácticos al estudio del estilo gongorino. Entonces, muchas gracias por haber venido. Gracias, María Plantin. Buenos días a todos. Antes de todo quisiera agradecer a Pablo Ruiz y a los miembros a los miembros del equipo Postdata y del INHD para darme la oportunidad de comunicar hoy sobre mi trabajo. O sea, muchas gracias. Voy a hablar de los aportes de extracción de motivos sintácticos al estudio del estilo gongorino. Pues, como ya lo dijo Pablo, mi nombre es María Plantin-Lescas. Soy estudiante de doctorado en Humanidades Digitales en el Bexorville de París, Sorbona. Soy de formación literaria. Fui estudiante en la Escuela Normal Superior de París en literatura española y luego en literatura del siglo de oro en la Sorbona con Mercedes Blanco como directora, donde trabajé sobre los sueños de Quevedo y la imitatio en la fábula de Polifemo y Galatea de Góngora. Ahora estoy empezando mi segundo año de tesis en Humanidades Digitales, financiada por el OBIL con doble dirección de Mercedes Blanco en París 4 y de Jean-Gabriel Ganassia en Pierre et Marie Curie. Entonces, siento. El Bexorville, Laboratorio de Excelencia de la Sorbona, es el acrónimo del Observatorio de la Vida Literaria. Utiliza herramientas digitales para estudiar la recepción de las obras, el discurso crítico a que dieron lugar, sus vínculos con otras disciplinas y las redes, a la vez sociales e institucionales, en las que se mueven los autores. El OBIL tiene 25 proyectos, centrados por la mayoría en autores franceses del siglo XVII al XX, como Molière, Apollinaire, Paul Valéry, podéis ver aquí a Ponge, etc. Dentro del OBIL soy miembro del proyecto Góngora, dirigido por Mercedes Blanco, de edición y análisis digital de la polémica gongorina, contienda literaria nacida a raíz de la publicación de Las Soledades y el Polifemo en 1613, en los que el autor ponía a prueba la lengua poética usual al multiplicar las innovaciones léxicas y sintácticas, con el hiperbatón, los latinismos, etc. Se trata, pues, de estudiar la recepción de la obra del cordobés. ¿Quiénes son los polemistas? ¿En qué circunstancias escribieron? ¿Qué son sus argumentos? Y, con preguntas de orden más bien teórico también, ¿qué visión de la poesía y de la responsabilidad del poeta se desprenden de esta controversia? ¿Qué legitimidad tiene el poeta para modificar el idioma nacional? En el proyecto Góngora, los textos reciben una edición y anotación TEI,
en la que marcamos las autoridades, las citas, las obras mencionadas. Tenemos 16 textos ya editados y disponibles en la página web del proyecto, pero muchos más en preparación. En total, 107 textos. Aquí tenéis los primeros, aquí los últimos, y 44 participantes procedentes de 6 países diferentes. Los metadatos que inyectamos en el corpus, mediante el etiquetado semántico, constituyen la base de un análisis digital de la polémica, tal como lo presentamos en nuestro panel Gongora and Digital Humanities, New Methods for New Poetry, en el Congreso de la Renaissance Society of America en Chicago en marzo pasado, con diferentes aproximaciones y herramientas: lexicometría, Antonio Rojas Castro por una parte y yo por otra parte, análisis de redes por Héctor Ruiz, trabajo sobre entidades nombradas por Aude Plagnard, reescrituras y reutilizaciones textuales por François-Xavier Guéry. Aparte de esta participación en el proyecto Gongora, estoy empezando pues mi segundo año de tesis, titulada El sentimiento de la lengua en España en los siglos XVI y XVII, análisis lexicométrico de un imaginario lingüístico y estudio de caso. Mi corpus está constituido de tratados lingüísticos de esos siglos, los de Villalón, Jiménez Patón, Alemán, Aldrete, Correas, y de los textos de la polémica gongorina, en tanto testigos claves de los cambios en la sensibilidad lingüística a principios del XVII. Mi tesis se apoya en dos ejes. Primero, el eje de lexicometría, sobre todo con TXM, para analizar los cambios en los conceptos asociados con la lengua mediante cálculos de concurrencias. Mi objeto, el sentimiento de la lengua, designa las percepciones y valoraciones que el locutor formula sobre su propio lenguaje, lo que los lingüistas llaman lo epilingüístico, y la asociación entre la lengua y sistemas de valores estéticos y políticos, el imperialismo, por ejemplo, en Nebrija o en Aldrete. Entronca con los conceptos afines que he puesto aquí de conciencia lingüística, historia cultural del lenguaje e imaginario lingüístico. Este último fue acuñado por la lingüista Anne-Marie Houdin y designa las representaciones asociadas con la lengua, las metáforas, imágenes, analogías. Mi problemática es cómo evoluciona el sentimiento de la lengua en la Edad Moderna, a qué representaciones está asociada, qué son los criterios de la bella lengua. Para los puristas, por ejemplo, la lengua propia tiene que ser desprovista de barbarismos, arcaísmos, neologismos y palabras extranjeras que todos la envilecen. Ellos desarrollan un imaginario de la suciedad, como Francisco de Quevedo cuando califica los estereotipos del lenguaje de barridas de la conversación que se trata de expurgar en el cuento de cuentos. Después de unas primeras investigaciones con TXM, que dieron lugar a un artículo sobre el uso del concepto de la propiedad en la polémica, la meta sería ahora utilizar DESERT, la herramienta de detección de concurrencias elaborada por Jean-Gabriel Ganassia en el Oakville, para establecer tableros diacrónicos de los empleos de lo que él llama constelaciones léxicas asociadas con la lengua. Aquí un ejemplo con el corpus crítico sobre Molière, hecho por Elodie Bénard. Mi tesis tendrá un segundo eje de estilometría aplicada a la obra gongorina para entender por qué Góngora polarizó esas críticas sobre la impropiedad y para ver si su estilo se aparta realmente de la lengua de sus contemporáneos. Esta parte solo la acabo de empezar, por eso la llamé Work in Progress en el resumen de esta charla, y será aún más interesante hablar de ella con vosotros. Voy a presentar aquí pues mis primeros pasos en esta parte, conforme con lo que voy a decir en Zúrich en octubre, en una charla titulada un poco como esta, pues lo tenéis aquí. La lengua gongorina fue descrita como una lengua nueva por Mercedes Blanco en su libro Góngora o la invención de una lengua.
El lector atento podría observar una fragua progresiva de asociaciones sintácticas y lexicales gongorinas, a medida que se va elaborando la obra, preferencias que acabaron por constituir un idiolecto. En su libro, Mercedes Blanco se interesa más bien por la creación de paradigmas, o sea, de combinaciones recurrentes de lexemas con contenido semántico similar y que reciben variaciones. Por ejemplo, el paradigma del toro se manifiesta en esos versos: era del año la estación florida en que el mentidor robador de Europa, media luna las armas de su frente y el sol todo los rayos de su pelo, luciente honor del cielo en campos de zafiro, paz de estrellas, pero también en los de la derecha aquí, con cada vez el sema del sol, de los cuernos, de las flores. Esas asociaciones recurrentes dan la impresión de la invención de una lengua nueva, apartada del castellano del XVII. En mi artículo sobre la propiedad, que se publicará en febrero, estudié las razones de esta impresión que tenemos cuando leemos a Góngora. Entre otras cosas, fueron sus asociaciones léxicas extrañas, el carácter improbable de los sintagmas, las que chocaron la sensibilidad lingüística de sus contemporáneos. Góngora modificaba así la idiomaticidad del castellano, en vez de respetar las colocaciones habituales que definen la idiomaticidad según Franz Josef Hausmann, que he puesto aquí su definición. La cuestión era pues saber si esta singularidad en las combinaciones lexicales se encontraba también en la combinatoria sintáctica. La problemática sería: ¿qué son los fenómenos sintácticos que apartan la lengua gongorina de la lengua poética de su tiempo? Y cómo los métodos estilométricos pueden ayudarnos a detectarlos. Entre la multiplicidad de métodos de estilística computacional, escogimos utilizar la extracción de motivos sintácticos de tamaño 3 con la herramienta TXM. Los motivos sintácticos son secuencias de etiquetas de categorías gramaticales o post-tags n-grams, extraídas a partir de los resultados de un analizador morfosintáctico como Tritager. Se puede hablar de motivo si a un patrón o esquema gramatical dado, pues una secuencia recurrente de etiquetas gramaticales, corresponde un contenido semántico estable, una función pragmática o narrativa. Dominique Le Gallois lo formaliza así en su artículo sobre los motivos en las novelas sentimentales. Cito a Le Gallois: llamamos motivos solo los segmentos que presentan una regularidad de orden lexical. Un mismo paradigma lexical es empleado en el patrón, por ejemplo, los lexemas relativos al cuerpo, y o funcional. Un motivo posee una función semántica, pragmática, retórica distinguible, o incluso una función de organización de los estratos textuales. Los motivos revelan preferencias combinatorias a un nivel muy fino. Las cadenas de 3 delatan una manera personal de ordenar las frases. La elección de motivos pequeños da más peso entonces a la parte inconsciente del trabajo de escritura. Si el autor puede ejercer un control consciente sobre la estructura general de las frases, derivada de una elección artística, al contrario, las concatenaciones mínimas podrían indicar unas preferencias inconscientes, un retorno de lo reprimido, unos automatismos o un habitus corporal conforme con la definición bartesiana del estilo como plasmación de los determinismos físicos del autor en el grado 0 de la escritura. Además, los motivos de 3 son los que maximizan la diferencia relativa entre Góngora y Garcilaso, en una perspectiva comparatista. Por añadidura, un intento con secuencias más largas del orden de la oración de 7 u 8 etiquetas resultó impertinente en nuestro corpus porque colecta muchos estribillos y etiquetas de puntuación que queríamos suprimir dada la gran labilidad de la puntuación en la época, que no era fijada. Y aquí un ejemplo de los estribillos colectados.
El motivo que podéis ver ahí arriba, verbo, preposición, nombre común, etc., corresponde a un solo verso repetido 10 veces en un poema de Garcilaso. Lo mismo en este de Góngora. Ahora presento rápido el corpus. Está constituido por la obra poética completa de Góngora, menos el teatro y los poemas de atribución dudosa. Los poemas editados por Antonio Carreira están publicados en la página de login. Y la obra poética de Garcilaso de la Vega. Para paliar la desigualdad cuantitativa de los textos, procedimos a cortes en el corpus gongorino, porque era más largo, de manera aleatoria para no favorecer un género de poesía en particular, los romances, los grandes poemas heroicos o mitológicos, y llegamos a un corpus de 60.000 palabras, 30.000 para cada autor. La primera etapa del método consiste en la extracción de motivos sintácticos con TXM. Se trata de un programa de textometría creado en la Escuela Normal Superior de Lyon por Bénédicte Pincemin, Serge Hayden, Mathieu Decor, Sébastien Jacot y Alexei Lavrentiev. Primero hacemos una partición que nos da los datos de frecuencia diferenciados según el autor y extraemos el tablero lexical. Para extraer los motivos utilizamos la búsqueda ESPOS en Corpus Query Language con la propiedad Part of Speech. Sale la lista de todos los n-grams de categorías gramaticales de tamaño 3 con sus números de ocurrencias, como podéis ver aquí. Exportamos el tablero de datos en formato CSV y lo utilizamos en Excel. Suprimimos las líneas del tablero en las que aparece una etiqueta de puntuación, coma, punto, punto y coma, por la razón que dije. Normalizamos cada número de ocurrencia de motivos con respecto al número total en ambos autores. Calculamos la desviación relativa entre Garcilaso y Góngora, o sea, la diferencia para cada motivo. Calculamos la utilización media, el promedio, para cada motivo. Nos encontramos entonces con dos curvas simétricas, los espectros de empleo de los motivos de ambos autores. Pero aquí nos damos cuenta de que los valores promedios sacados de solo dos autores no eran al final tan interesantes. Es normal que las curvas sean simétricas y no nos aprende mucho del grado de normalidad lingüística de cada autor. Entonces, escogimos realizar cálculos de desviación a un template, un corpus testigo, que representaría el uso medio de la lengua en poesía de los 16 y 17, conforme con la definición de la norma lingüística que da la lingüista Françoise Gadet, algo observable que reenvía a la idea de frecuencia o tendencia. Constituimos, pues, un template. Esto lo voy a abajo, un template de aproximadamente 100.000 palabras de sonetos y poemas de los años 1530 hasta 1620 que tomamos de la Biblioteca Virtual Cervantes, de 10 autores distintos que tenéis aquí: Boscán, Herrera, Reyes de León, Lope, Los Argensola, Aldana, Timonera, Tirso de Molina y Quevedo. Habrá, por supuesto, que ampliar el corpus para que sea en el futuro lo más grande posible. Desde el punto de vista estadístico, nuestro template se asemeja, pues, a una muestra aleatoria de una población de autores contemporáneos o un poco anteriores a Góngora. Lanzamos de nuevo el análisis en TXM, esta vez con una partición hecha de los tres conjuntos, Garcilaso, Góngora y el template, y seguimos con el mismo método. A partir de las frecuencias obtenidas, trazamos las curvas de empleo de los motivos en frecuencias absolutas para ver cuáles son los patrones sobre o subempleados por Góngora. Pero aquí corríamos el riesgo de dejarnos engañar por picos gráficos cuyo alejamiento de la curva media solo forma parte de la fluctuación normal de los individuos a la media. Por eso establecimos un filtro para medir la dispersión media de cada autor del template con respecto al promedio del template.
utilizamos el error estándar de la media, sigma sobre raíz de n, y a partir del error estándar construimos en nuestro gráfico las barras de error, que son una visualización de la fluctuación media de los autores al template. Podemos entonces concentrarnos en lo que sale de estas barras de error, como aquí. Esto es el resultado gráfico. Veis las barras y lo que sale son picos significativos. Nos da pues motivos con los que Góngora se aleja significativamente de la norma poética de su tiempo. Este filtro constituye pues una medida de significatividad. Este resultado gráfico nos da pues una indicación del comportamiento global de la lengua gongorina con respecto a la norma de la época. El template está aquí en color negro, Góngora en azul y Garcilaso en color naranja. A primera vista, la curva azul parece alejarse bastante del template. Pero nos extraña también la silueta de la curva garcilasiana, ¿no?, en naranja. El modelo del estilo clásico del buen uso se aleja paradójicamente del uso poético normal. La lengua garcilasiana, que parece muy neutral y que se consideró como natural en la controversia herreriana de los años 1580, en realidad se aleja de la sintaxis media de la época. Así, norma prescriptiva, que es el buen uso, y norma estadística, que es el uso mayoritario, no coinciden en el siglo de oro. Esto rebate también nuestras tendencias en disminuir la importancia de la autoría en el estilo frente al género. Otros experimentos hechos en este corpus van en el mismo sentido. La variación de los autores al template dentro de un mismo género, la poesía, parece paradójicamente muy elevada. Hubiera que comprobarlo con un corpus poligenérico para comparar la variación intergéneros para un mismo autor con la variación interautor para un mismo género. Además, aquí hubiera que distinguir entre poesía amorosa, burlesca, religiosa, porque las desviaciones garcilasianas pudieran explicarse por una predominancia de lo lírico en su obra. El método consiste, pues, en detectar los picos gongorinos en el primer gráfico, cuantificar su desviación al template con el segundo, que voy a comentar, y comparar las instancias. Aquí, la línea vertical no se ve muy bien en este ordenador. Bueno, podéis ver unas etiquetas, pero normalmente casi todas salen. La línea vertical en medio, de valor 0, corresponde al uso medio de un motivo en el template. Lo azul representa a Góngora y lo color naranja a Garcilaso. Lo que sale a la derecha corresponde a motivos sobre representados en estos con respecto al template, y a la izquierda son subrepresentaciones. A primera vista, la predominancia del color azul parece confirmarnos que el estilo gongorino es como más anormal, digamos, más alejado de la media que el de Garcilaso. Miramos ahora las desviaciones gongorinas. Los picos corresponden con los motivos preposición, artículo, nombre común, preposición, nombre común, etc. El primer pico sería el de preposición, artículo, nombre común, el que está aquí. Góngora lo emplea 25% más que los autores del template. Es lo que podemos ver aquí, no sé si veis muy bien. El 50 aquí son 50% más que el template que está en 0, y pues aquí veis que la línea azul se para aproximadamente al medio, o sea, 25%. Es presente 590 veces en Góngora y 461 en Garcilaso. De ellas en Góngora, casi la mitad corresponden con un complemento de nombre. En Garcilaso es un tercio. Por eso exploramos los usos de más artículo más nombre común. Si miramos las instancias, en Góngora los nombres, pues tenéis aquí las instancias sacadas de TXM,
En Góngora, los nombres que integran este motivo designan muchas veces un elemento concreto. Zamponia, que podéis ver aquí, huesos, tierra, montes, ojos, dedos, castaña, contra un sustantivo abstracto en Garcilaso. Alma, muerte, dolor, vida, amor, mal. Esta preferencia gongorina por los nombres concretos podría delatar una atención al detalle sensorial, a la pintura de un entorno visual preciso, mientras que Garcilaso tendría una propensión hacia los paréntesis meditativos. En el verso de Góngora, o tumba de los huesos de Tifeo, al principio del Polifemo, el poeta concretiza la imagen al desdoblar el complemento de nombre. Hubiera podido escribir sencillamente tumba de Tifeo, pero la precisión de los huesos aporta un elemento visual que funciona como énfasis macabro al umbral del poema. Esta imagen tétrica hace que pasemos de la topografía amena de Sicilia, a principio de la octava, con el color plateado del mar, al mundo oscuro de la cueva de Polifemo, con el cromatismo negro de las cenizas y el camayo de gris de la gruta, la tumba y la roca. Constituye pues un gozne semántico, una sumida progresiva en el hábitat lóbrego del cíclope. El segundo motivo, nombre común, preposición, nombre común, que Góngora emplea 40% más que los autores del template, no se ve muy bien, bueno, contribuye también en la creación de este entorno sensorial, ya que corresponde muchas veces con un nombre y un complemento de materia valiosa. El freno de oro, el cordón de seda, la roca de cristal, el carro de cristal, etc. Este motivo se asocia a menudo, además, con una doble metáfora en el nombre y en el complemento, varias veces con la primera arquitectónica y la segunda de materia valiosa o natural, almenas de diamante, muros de abeto, carro de cristal. Otro pico gongorino es nombre común, preposición, nombre propio. Góngora lo utiliza 85% más que los autores del template. O sea, ya tenemos algo muy específico de Góngora. Este motivo corresponde con una mitologización de la fábula en Góngora, una presencia continua de lo mitológico que da cierta intemporalidad a la narración. Pavón de Venus, cisne de Juno, huerto de Pomona, tálamo de Apis, hijas de Tetis, etc., mientras que los complementos de nombre con nombre propio corresponden más bien con una localización geográfica en Garcilaso. Tierra de Alba, riberas de Tormes, fines de Hungría, etc. En Góngora, la impregnación mitológica delata el gusto barroco por la erudición mitográfica, a la par que nos suma en una temporalidad propia de la fábula, el illo tempore del mito. En Garcilaso, los complementos de nombres con nombre propio topográfico abren los versos hacia un más allá espacial. La imaginación se dilata en un horizonte aumentado, el exotismo se da mediante la referencia a partes lejanas, quizás en conformidad con la vida agitada y los numerosos viajes del poeta hacia países extranjeros. Pero el motivo que quisiera verdaderamente analizar, un motivo en sentido pleno, con una asociación de un patrón gramatical con un efecto de sentido, es el nombre común, adjetivo, nombre común. Es el que se aleja más de la media del promedio áureo. Góngora lo utiliza 154% más que los autores del template. Lo que veis aquí, la flecha está desplazada y, por supuesto, corresponde a este pico muy largo aquí. Bueno. Cuando miramos las instancias, escollo duro tronco, seno oscuro ser, estrella y lucientes ojos, resulta bastante impactante. Nos da la impresión de estar ante ovnis lingüísticos, un poco. El programa corta los versos en lugares inhabituales, proporcionándonos un nuevo objeto de estudio, un poco como con un corte histológico nuevo en biología. Capturamos trozos de versos con un enfoque inaudito que no hubiéramos podido tener sin asistencia digital. ¿Por qué entonces esta sintagmática tan rara?
¿podría este motivo delatar a Góngora como una huella involuntaria, un molde o una impronta, una huella dactilar del autor? Para saberlo, hubiera que completar el análisis con estadísticas inferenciales para conocer la probabilidad que fuera escrito por Góngora si lo encontramos en Poesía del Siglo de Oro. Lo que voy a intentar hacer para Zurich. Después de esta primera reacción de sorpresa, intentamos entender. ¿Hay recurrencias en el entorno sintáctico del motivo? ¿En la función poética asociada? Para mejor darnos cuenta, hemos hecho un estudio preliminar sobre 16 de las 67 instancias sacadas de manera aleatoria del conjunto de las instancias. Os dejo ver un poco. Aquí las 16, aquí en su entorno sintáctico, para mejor entender lo que pasa con este motivo. A partir de las cuales hemos realizado una esquematización gramatical básica, como aquí, de las X, Y, etc. Esta revela la fuerte proporción de complementos de nombre y circunstanciales antepuestos, 10 de 16, o sea, 62%, lo que deja pensar que sí hay un entorno sintáctico recurrente para este motivo. Fue hecho a mano a falta de una herramienta de extracción de motivos con huecos o patrones flexibles, cuyo desarrollo sería una próxima etapa de nuestro trabajo. Para mejor entenderlo, realizamos una clasificación según 4 criterios. La función gramatical que desempeña el motivo, arriba aquí, complemento de nombre, de lugar, de causa, sujeto complemento de objeto, acusativo griego. Segundo, la presencia o ausencia de metáfora. La estructura general del verso, si el sustantivo precede el adjetivo o la inversa, y su función poética o efecto de significación. Hemos identificado 5 funciones poéticas posibles mediante el análisis en close reading. La aproximación expresiva o paradójica, lo que llamamos, perdón, porque a lo mejor pongo otra vez esta slide si queréis tomar una foto, no sé. La podré mostrar otra vez después. O sea, 5 funciones poéticas, la aproximación expresiva o paradójica, lo que llamamos la línea anticipadora, la primacía de las circunstancias sobre lo esencial y la de lo sensorial sobre la intelección y unos casos de aposición descriptiva o metafórica. Para mejor entender el empleo de este motivo, hicimos un análisis microtextual de estas 16 instancias testigo en close reading conforme con la metodología textométrica descrita por Bénédicte Pincemin que he puesto aquí. Os propongo ahora un recorrido por los resultados del close reading con especial atención por el suspenso que establece la anteposición de complementos, el efecto de percepción sintética de referente y de primacía de lo secundario sobre lo principal. Para los complementos de nombre, la anteposición es una sintaxis muy poco usual en español. Góngora desplaza así el centro de gravedad del verso hacia el final, lo que he puesto aquí en negrita y sublineado. El tema del discurso, aquí el marinero, de las estigias aguas torpe marinero, de su edad corta historias largas, de estagalejas cándidas voz tierna, etc. Pues el marinero, las historias, la voz, el freno, la rama, la corona, se pospone. Hay que esperar al final para saber de qué se trata. Esta construcción se asemeja a la de la frase alemana o latina, en la que un elemento esencial, como el verbo, está pospuesto. Góngora introduce así una forma de suspenso muy eficaz, una tensión que deja al lector pendiente de un hilo, una dinámica del verso que se queda en suspensión hasta su caída o resolución. Sería estupendo observar dónde están los centros de gravedad semánticos en Poesía del Siglo de Oro y calcular el grado de desplazamiento de este por Góngora. Pero vuelvo a mi tema.
A propósito de la lengua alemana, el lingüista Louis Truffaut habla de la secuencia anticipatoria o anticipadora de su sintaxis. Cito a Truffaut: la secuencia francesa, que parte, y también con la española, lo mismo, que parte de lo general para llevar a lo particular, se califica de secuencia progresiva o lineal. La secuencia alemana se califica de regresiva, anticipadora, centrípeta o antilineal, dependiente del punto de vista que adoptamos. Quisiéramos proponer la apelación línea anticipadora para nombrar este efecto de suspenso gongorino, similar al de la secuencia antilineal alemana, creado por la posposición del nombre con respecto a su complemento. Góngora instaura de esta manera una cinética particular que lleva el verso hacia adelante, una desestabilización a la vez sintáctica, no es habitual esta construcción, y semántica, en la precedencia paradójica de lo secundario con respecto a lo principal. Además, desde el punto de vista lingüístico, la anteposición del complemento puede funcionar como la anteposición del adjetivo. En lingüística se suele oponer el funcionamiento sintético del epíteto antepuesto con el analítico del pospuesto, como entre el inglés a red car, funcionamiento sintético, y el español un coche rojo, analítico. Desplazar el adjetivo, como cuando decimos un gran hombre, equivale a unirlo de manera más estrecha al sustantivo hasta formar un nuevo concepto. Un gran hombre es un prócer por oposición con un hombre grande de altura. Un sintagma con adjetivo antepuesto designa así un nuevo objeto, un todo percibido como único y coherente. El lingüista Mikhail Ustinov escribe con un artículo: así el adjetivo antepuesto aparece unido al nombre de manera más estrecha, nombre con el cual forma una unidad prosódica que a menudo forma un nombre compuesto, lo que él llama también fusión nocional. Podríamos entonces entender las anteposiciones gongorinas como maneras de favorecer una percepción sintética de los referentes. En el verso Sino de estrellas inmortal corona, sacado del soneto a Juan Rufo, jurado de Córdoba, la anteposición favorece la plasmación de una imagen mental estelar. Este sitio primero de las estrellas en el verso, sino de estrellas inmortal corona, la corona viene después, influye en nuestra recepción de la metáfora corona de estrellas, dando la primacía ya no a los semas de realeza, majestad y hieratismo implicados por el lexema corona, sino a los de brillantez, carácter deslumbrante y entorno cosmológico del lexema estrellas. Antes de ser rey de los poetas, con la corona, Juan Rufo se asimila a la brillantez inasequible y etérea de los cuerpos celestiales. El énfasis en estrellas está bien rítmico con la anisocromía en el pasaje del acento de 3, 6, 8, 10 a 4, 8, 10 y el pasaje del ritmo dactílico trocaico al dactílico iámbico. La apoteosis metafórica, lo que he puesto aquí al sublinear los versos. La apoteosis metafórica del poeta está expresada por el pasaje de la metáfora banal. Si solo una cosa sobre esta métrica, tomo como base del análisis el periodo rítmico interior descrito por Madeleine y Arcadio Pardo en su manual de retórica española. Por eso tenéis Reyes, inmortal coro, eso es el periodo rítmico interior. La apoteosis metafórica del poeta está expresada por el pasaje de la metáfora banal, la rama de laurel, a la audaz, la corona de estrellas, del objeto real al imaginario, lo posible a lo imposible, lo efímero a lo eterno, caduco, inmortal, lo vegetal a lo estelar, lo mate a lo brillante, lo material a lo inmaterial. Esta materialización de lo etéreo en una corona, funcionalización de lo inasequible, vuelto objeto simbólico del poder, designa al poeta como instaurador de un nuevo cosmos, un nuevo orden y nueva belleza, un sublimador de la materia terrestre inspirado por el cielo. ¿Qué pasa ahora con la anteposición de los complementos circunstanciales
1/3 de las instancias testigo. Con ellos, Góngora proporciona al lector una indicación espacial, temporal o causal antes de nombrar el propio tema de la frase. Nos da el foco antes del tema. El autor presta así una nueva importancia a lo adventicio, lo azaroso y lo contingente que prevalece sobre la nominación de lo esencial. En los versos "En su volante carro blancas aves" y "De las plumas que baten más suaves en su volante carro blancas aves", las impresiones sensoriales recibidas, el sonido de las alas, la suavidad táctil de las plumas, nos están presentadas antes de que sepamos de que se trata de aves. Parece que el poeta va introduciendo las aves por inferencia, mediante su ruido y su consistencia, mejor que mediante el concepto de ave. En esta poesía sinestésica, la impresión viene antes de la intelección, la aproximación sensorial antes del entendimiento. La próxima etapa sería la detección automática de las asociaciones entre construcciones sintácticas y efectos poéticos. Hemos construido un tablero, de momento solo con estas instancias testigo, que cruza las instancias y los criterios del estudio preliminar. Podéis ver aquí en las columnas las instancias, en líneas los criterios. Hay primero que ampliarlo a las 67 instancias y luego un análisis, por ejemplo, factorial de las correspondencias permitirá reagrupar columnas de perfiles similares. En conclusión, el método de la extracción de motivos cortos nos da pues una visión nueva, sorprendente de los textos en conformidad con la propia práctica poética de Góngora, que utilizaba el concepto como hueco de perspectiva. El programa opera a manera del concepto, dándonos nueva lupa para mirar al texto. En este sentido, se podría hablar de una forma de ingeniosidad digital que nos permite ver fenómenos invisibles al ojo humano, pero estructurantes en la escritura gongorina. La próxima etapa es pues la del análisis inferencial para saber si la presencia importante de este motivo, nombre, adjetivo, nombre, puede delatar la autoría gongorina a la manera de una huella dactilar. Muchas gracias. Voy a tomar un bolí, ¿sí? Sí. ¿Puedo cortar la grabación o? ¿Vamos a seguir grabando? Sí. Sí, te escucho. Oh, no sé si alguien... ¿Hay preguntas? Tengo una pregunta porque vosotros habéis decidido, utilizar cadenas de trigramas, ¿no? De tres trigramas. Entonces, yo he observado que en algunos de los ejemplos de la poesía, algunos de los complementos que se utilizaban antes de llegar a ese sustantivo que podría ser el que está posteriormente, tienen un número mayor de palabras que tres. Entonces, sí. ¿cuál será la decisión? ¿No sería significativo como establecer las razones? Sí, verdad que para mejor entender el uso de este motivo, que a principio era nombre, adjetivo, nombre, quería ver su entorno sintáctico, entonces verdad que después amplié mi objeto de estudio. Me gustaría tener una herramienta para sacar patrones flexibles. O sea, sí, por ejemplo, espero que voy a encontrar... considerar eneagramas de distinto tamaño, trazar los límites, ¿no?, de la cadena antes de llegar al objeto de estudio semántico. Sí, exactamente. Y
había puesto ejemplo la esquematización gramatical con, por ejemplo, en su, adjetivo, nombre, etcétera. Me gustaría tener una herramienta que me sacaría en su adjetivo, pero también en el adjetivo, en la, etcétera. Supongo que por supuesto existe, con líneas de comando se puede hacer muy, pero no sé, si existe a lo mejor un programa fácil de utilización que lo haga. Sí, sí, sí. ¿Estás buscando un programa que pueda hacer patrones con DAX? Sí. ¿Habéis probado SDMC del tipo Drake? ¿Puedes repetir S? DMC. DMC. Ah, genial. Vale. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. No sé si ellos han usado ese. Creo que no, porque en este artículo no vi este nombre, pero... O sea, no sé si es herramienta sí. buena, pero yo sé que tiene una configuración de DAX. Vale, sí. Genial, muchas gracias. Sí. Sí. Y este programa es fácil de utilización. Es una interfaz. Ah, genial, genial. Vale, sí. Genial, muchas gracias. Es realmente un trabajo en ciernes, como lo veis. Sí. ¿Os habéis planteado si al crecer la base va a tener un impacto en el tiempo de respuesta de los análisis? Con más volumen de datos manejas, eres más preciso en la computación, que significa que si los métodos que habéis aplicado escalan bien o por el contrario, no se encontrar con efectos colaterales. Habéis tenido en cuenta cuando la forma de análisis, cómo de bien escala conforme vayas implementando el dataset o ahora mismo simplemente planteáis ¿El dataset de las instancias o de...? Sí. el dataset sobre el que hacéis el cálculo para según he entendido, sacáis una plantilla, comparáis y luego sobre eso vais buscando la información. Entonces, ¿os habéis planteado el momento que se detecta cómo lo vais a manejar, cómo vais a manejar el volumen de datos y si va a tener impacto en las herramientas de análisis o simplemente ahora estáis empezando y no es una pregunta para el futuro? Sí, sí, estamos empezando. Creo yo que no sé, no planteará problema, pero sí que no me había planteado la cuestión. Pensaba utilizar los mismos métodos y las mismas herramientas. Sí, es una cuestión que tenemos que plantearnos. Sí. Ah, vale, o sea, dividir las tareas. O que cuando tú analizas, por ejemplo, un texto y le aplicas alguna función al frente del texto, podrás hacer análisis paralelo para ganar velocidad. Sí. Porque cuando trabajas a lo mejor con 10.000 documentos, no es lo mismo cuando trabajas con 100. Sí, por supuesto. Sí, sí, de momento el corpus está bastante reducido. No sé si lo habéis mencionado o no, vosotros en el repositorio lo estáis creando vosotros, habéis visto un trabajo de vos no hago programas. Sí, en realidad no lo dije para ganar tiempo, pero me puse en contacto con él y él, muy, muy amable, me dio los textos. Sí, sí, pero quiero decir, en realidad yo he hecho todo eso, no necesitaba, sino que lo he hecho con el formato TXT, texto plano, y entonces quería tener los textos así, y en su repositorio solo están en TAFE. Sí, para este trabajo no, pero sí. Para una primera versión y luego, bueno, la parte de sí. que más difícil pasar de TXT.
Sí, verdad, sí, sí, sí. Y él muy amable me proporcionó los textos, sí. Ujú. Sería interesante colaborar con él en la aplicación de los métodos sobre este corpus. Vale, sí. De momento no he visto. Sí. Vale. Sí. Vale, muy bien, eso lo voy a mirar también. Sí. O también aplicar sí, cosas sobre ese corpus. Ujú. Tengo una pregunta. Has mencionado la herramienta Sí, sí. ¿Esta herramienta la has usado? ¿Forma parte de lo que has usado para este plan? Ah, no, no, del todo. Vale. No, no. Vale. Era para explicar un poco mi tesis, pero Vale. es que de momento DESERT no se puede utilizar en el español. Vale. O sea, es, ¿cómo decir? Lo que hice este año en lexicometría, que podréis ver, por ejemplo, en el artículo que va a salir sobre la propiedad, lo hice con TXM, también un poco con Iramutec en Chicago, pero prefiero TXM. Y me gustaría utilizar DESERT, pero de momento no puedo hacerlo. O sea, es como una perspectiva de mi trabajo, de mi tesis. Sí, no, de momento no. Quería preguntarte por los motivos que se han descrito como sintácticos, Sí. pero más que unidades sintácticas son frecuencias Sí. Sí. que pueden estar o no en el mismo constituyente sintáctico. Sí, verdad que no sé por qué en el OVIL utilizamos siempre la expresión motivo sintáctico, por esa razón la uso también, pero de manera impropia, porque de verdad, sí, solo son secuencias gramaticales. Porque es usar como una característica de los textos que para los lectores no tiene una realidad, digamos. Sí, sí, por eso dije que nos revela como un nuevo objeto de estudio. Es un nuevo como corte del texto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Aquí, ¿no? Vamos a parar.